Bueno, y ahora sí nos vamos a otro tema. Dentro de lo que es nuestra provincia, seguimos acá. Y este es un tema muy importante para todos los salteños, porque como ustedes saben, se está reformando la Carta Magna de los salteños, la Constitución de la provincia de Salta, y dentro de los temas que han sido aprobados por la Cámara de Diputados y sometidos a reforma, y que están siendo evaluados, ¿no?, por los convencionales, hay un tema que a mí me parece, de toda la vida, siempre me pareció muy interesante, que tiene que ver con los municipios, con las municipalidades, con las intendencias de toda la provincia, obviamente, incluida la de la capital. Y hay muy pocos, ¿no?, de la dirigencia política de los distintos partidos que realmente pueden decir que conocen lo que son de lo que es el régimen municipal en Salta. Uno de esos estudiosos, porque ha estudiado el tema permanentemente, es el doctor Martín Ávila, dirigente político de Memoria y Movilización, pero al margen de la pertenencia partidaria. El doctor Martín Ávila, como digo, es un estudioso de este tema y él ha publicado, ha hecho una publicación que al menos a mí me resulta muy interesante. Repito, me interesa el tema del régimen municipal, y su publicación se llama El régimen municipal de Salta, apuntes para concejales. Sabemos que los concejales, los nuevos concejales, están próximos a asumir. El día viernes asumen los concejales electos en agosto en Salta. Y queremos ahora charlar justamente con el doctor Martín Ávila de lo que es el régimen municipal en Salta. Es nuestro invitado telefónico, me dice la producción que está en línea, así que lo voy a saludar, le voy a dar la bienvenida y le voy a agradecer al doctor Martín Ávila la deferencia para charlar con nosotros. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Daniel, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, agradezco tu palabra de presentación. No, por favor, es un dato de la realidad. Es verdad esto que digo, porque a lo largo de tantos años, de estos años de democracia, estos 35 años, un poco más, son muy pocas, ¿no?, los dirigentes políticos que al menos yo tuve oportunidad de conocer que realmente se aboquen al estudio, porque hay un montón que, vos has visto, Martín, hablan, pero desconocen muchos aspectos, pero vos lo has estudiado y por eso has publicado este libro que me parece un aporte importantísimo para todos aquellos vecinos, ciudadanos que van a asumir la gran responsabilidad de representarlo a los vecinos, ¿no?, en los ámbitos legislativos municipales. Contanos, ¿de qué trata empecemos por ahí, ¿de qué trata particularmente este aporte importante que haces con tu libro, El régimen municipal de Salta, apunte para concejales? O sea que me tocó visitar por trabajo, por supuesto, cada uno de los municipios de la provincia, sobre todo haciendo reuniones con los concejales, con los consejos liberantes, sobre todo los del interior, ¿no? Cuando tratamos de la reforma de la ley de municipios, ¿te acuerdas la vieja ley 1349? Exacto, la famosa 1349. Exactamente, bueno, que ya está derogada y que se aprobó con la nueva ley 8126, que salió en diciembre del 18. Pero bueno, ese proceso es larguísimo, porque por supuesto generar consensos para una ley que rija en la actualidad 40 municipios, que son los que no tienen su propia carta orgánica, realmente fue un trabajo de hormiga, porque había que relevar municipio por municipio. Uh-huh. Y sobre todo entender el funcionamiento de los municipios, de los consejos del interior, porque por ahí uno inclusive pasa a nivel nacional, dicen los concejales de Salta, y por ahí los de Salta están mucho más cómodos trabajando, son 21, tal vez tengan mejores dietas, pero en el interior hay integraciones de consejos liberantes de 3, de 5 concejales.
concejales, que su dieta no pasa o no llega con suerte al salario mínimo vital y móvil, que tienen muchísimos otros obstáculos para trabajar, para Perdón, desarrollar. Martín, cuando lo cobran, porque hay un montón que ni lo cobraron, ¿no? Exactamente, o lo cobran o están sujetos a lo que votan para que algunos Exactamente. le resulte su dieta como un premio o un castigo de Sí, acuerdo señor. a... Entonces, me parece que eso atenta gravemente contra la institucionalidad de una institución tan importante como es la legislatura municipal de cada uno de los 60 municipios que tenemos. Entonces, por ahí yo hablo de los consejos y me dicen, no, pero ¿para qué querés más concejales? No, yo me refiero a Seclantá, me refiero a Udel, me refiero a Payo Gasta, es decir, a lugares que son consejos deliberantes integrados por 3 concejales, donde se producen situaciones tan insólitas. Cuando uno preside, 2 quedan votando, uno puede ausentarse momentáneamente, entonces pasan cosas desopilantes. Bueno, un poco eso, ¿no? El libro empezó con esa idea de desarrollar, ¿no es cierto?, lo que significa el régimen municipal de Salta, que está dividido, como decíamos al principio, entre los municipios con carta orgánica y sin carta orgánica. A la fecha hay 20 solamente con su propia carta orgánica, por lo cual los otros 40 utilizan la ley de municipalidades, que es la ley residual, para poder regirse. Es una ley general que, por supuesto, no contempla situaciones particulares. No es lo mismo de Iruya Claro. qué sé yo, por ejemplo, Campo Quijano, que si bien le da a la población, todavía no dictó su carta orgánica. Entonces, la verdad que es muy difícil que esa ley logre cubrir, ¿no es cierto?, esos espacios, esos lugares, esa legislación o lo que esté vacante o al aire. Entonces, realmente hay que hacer mucha magia en cuanto a lo legislativo, pero bueno, creo que esa era la idea del aporte y sobre todo la función específica del concejal, cómo integrarse en las comisiones, cómo presentar un proyecto, qué tener en cuenta, qué no tener en cuenta. Bueno, cuestiones que se van dando, ¿no es cierto?, en la diaria, en los consejos deliberantes. Así que un poco eso es lo que nos llevó, ¿no es cierto?, me llevó en este caso particular a publicarlo, a lograr concentrar toda la información en ese trabajo y poder publicarlo, ¿no? Yo reitero, ¿no?, la importancia de un trabajo hecho con mucho rigor por parte tuya, seguramente con un equipo que te habrá acompañado, pero porque es fundamental, ¿no? Porque si hay una cosa que a mí muchas veces me resultó bastante molesto, no tanto ahora, pero sí hace algunos años atrás, y vos también lo has vivido, es que en los partidos políticos, cuando había que definir quiénes iban a ser los candidatos, decía, bueno, vos andás para candidato a senador provincial, nacional, qué sé yo, y a los consejos deliberantes, Martín, llegaban algunos en una especie de premio consuelo, ¿no? Decía, bueno, vos no vas a poder ser diputado, pero bueno, andás para concejal, como diciendo, bueno, conformate con esto, ¿no? Como relativizando la importancia, como acabas de decir, que tienen los legisladores municipales, ¿no? Sí, mira, no solamente eso, nosotros en la reforma constitucional de la reforma del año 86, que muchos se acordarán, para esos tiempos los concejales eran elegidos por el voto popular, no así los intendentes, que eran delegados o designados por el Ejecutivo. Entonces, cuando se reformó esa constitución, que se le dio el voto popular para la elección del intendente, en ese momento lo que se buscaba era justamente equilibrar la balanza, porque la mayor legitimación la tenían los concejales, a diferencia del intendente. Se intentaba o se usaba nombrar a gente del lugar, ¿no es cierto? Pero, digamos, la legitimación, el voto popular lo tenían los concejales. ¿Dónde estuvo creo yo, la falla? Bueno, es fácil explicarlo muchos años después, pero me parece que creo que la falla estuvo en que si bien se equilibró de que ambos sean elegidos por el pueblo, pero al intendente se dio 4 años, a los concejales 2. Entonces me parece que eso permitió, ¿no es cierto?, de que los consejos deliberantes sean efímeros, porque el trabajo que realizaban no podían continuarse. Encima la renovación es porque a la actualidad es así, total. Entonces cada 2 años los nuevos que entran cambian absolutamente todo lo que ya se hizo, o lo vuelven a hacer cuando en realidad
se habría una renovación parcial, los trabajos tendrían, ¿no es cierto?, una mayor proyección, no solamente de legislativo, de control, etcétera, etcétera, que es la función del Consejo Deliberante. Entonces me parece que lo que creo que es fundamental en esta nueva reforma, ojalá que así la Convención lo considere, porque por supuesto los convencionales son soberanos y obvio, sí, la palabra, ¿no es cierto? Pero sería buenísimo que además de igualar, ¿no es cierto?, los 4 años de duración del mandato, además que se pueda, que la renovación sea parcial, para que los trabajos que realicen los consejos deliberantes no sean efímeros y continúen en el tiempo. Exacto. Me parece realmente muy importante esto que aporta, esto que nos dice el doctor Martín Ávila. Ahora, en el caso de la capital, que es el Consejo Deliberante con más miembros, tiene 21 actualmente, bueno, habría que a lo mejor, en base al nuevo censo, cuando se haga, inclusive incrementar el número, pero vamos con los 21, la renovación cada 2 años, por mitades, como es en la Cámara de Diputados, tal vez no tendría problema, pero en el caso de estos municipios a lo que vos haces referencia, Martín, que tienen 5 concejales, o peor, en el caso que tienen 3, ¿cómo se haría? ¿Cómo se lo implementaría? Vos te reuniste con los convencionales, a vos que se van a abocar a este tema del régimen municipal, ¿y qué has hablado con ellos? ¿Ellos también lo contemplan a esto? Porque ese dato que vos das es absolutamente cierto, es hasta ilógico, ¿no? Si se quiere. Sí, estuvimos en reunión, de paso aprovecho para agradecerle públicamente a la convención por la posibilidad de haberme invitado y debatir ideas. Lo que se planteó, o en mi caso lo que planteé, fue de que el mínimo de 3 debía elevarse a 5, o sea, no debiera funcionar en un consejo deliberante con 3. O sea, el mínimo, más al, perdón que te interrumpa, pero creo que es importante para que los vecinos lo entiendan bien, Martín. Más allá de la cantidad de habitantes, porque recordemos que los concejales se designan según la cantidad de habitantes de cada ciudad. Vos decís, más allá de la cantidad de vecinos que habiten en un municipio, que el mínimo de concejales sea 5. Claro, inclusive yo decía, para que no aumenten el resto, en la Constitución dice de hasta 5.000, 3. Sí. Hasta 10.000, 5. Entonces directamente me parece que habría que suprimir la primera 5.000, exacto. Hasta 10.000, 5. Bien. Entonces nosotros de esa forma logramos que el mínimo sea 5 y el resto de los que son 7 seguirán siendo 7. Claro, claro, en los demás que sigan, exacto. Y bueno, ¿y cómo te fue con la exposición? ¿Lo recepcionaron, lo analizaron, comparten tu análisis? No, el debate se da en cuanto a que el hecho de contar, nosotros contabilizamos que actualmente tenemos 25 consejos deliberantes con 3 concejales, y aumentarlo a 5 implica aumentar de 2 de esos 25, o sea, serían 50. Entonces, obviamente, quienes se rasgan la vestidura por el gasto público van a decir que estamos buscando eso. Yo lo que creo, lo hablamos con los convencionales, que el gasto público tiene que ser eficiente. Me parece que con 3 no es eficiente. Pero claro, Creo que mínimamente tiene que empezar a 5. Además, lo que dijimos al principio, Daniel, que son las dietas no, con suerte llegan al salario mínimo vital y móvil. Me parece que exacto, en este tipo de cuerpos colegiados no generaría un mayor presupuesto, y sí creo que daríamos mayor eficiencia a la tarea, ¿no? Hay otro dato que también es fundamental. El proyecto original que envió el gobernador incluía la figura del viceintendente. Sí. En la legislatura se lo suprimió. Entonces, teniendo en cuenta que el presidente del Consejo Deliberante reemplaza al intendente, o sea, sería en este caso al suprimirse esa figura, y en muchos casos se da de que el intendente a veces entra en algún tipo de licencia o suspensión o lo que fuere. Entonces es muy difícil que el Consejo Deliberante de 3 funcione con 2 cuando el presidente del Consejo sea intendente. Entonces todas estas cuestiones tienen que estar plasmadas, los convencionales así lo entendieron. La verdad que tuvimos un muy lindo debate en el seno, ¿no es cierto?, de la convención. Y bueno, obviamente habrá algunos que estarán a favor, otros en contra, pero me parece que los motivos y las razones son suficientes
suficientes para... No, claro, pero yo creo, discúlpame, pero Martín, yo creo que hay un tema que es de fondo en esto, ¿no? Está bien, siempre se habla de la reducción del gasto de la política, de los legisladores y demás, pero creo que en el razonamiento que vos tenés con esto, que es absolutamente válido, muy, digamos, como dato de la realidad, hablamos de mejorar la calidad institucional del Exacto. sistema, y creo que eso es lo que se debería priorizar, ¿no? Claro, exactamente, sí. De eso se trata. Creo que le tenemos que dar un mayor, jerarquizar, ¿no es cierto?, Claro. la tarea de los legisladores, que está tan cuestionada, pero creo que los cuestionamientos tienen que ver, nosotros tenemos que apostar a eso, no digamos, no tenemos que utilizar los cuestionamientos para suprimirlo cuando es parte, ¿no es cierto?, del juego del poder, que hay un departamento ejecutivo, pero también un legislativo que pueda controlar y viceversa. Entonces me parece que es sumamente importante esta jerarquización, y esto que vos decías al principio, vos si no, vos no podés ser el senador diputado, andar de concejal, no, me parece que es hora de jerarquizarlo de otra forma, con un trabajo mucho más eficiente, y por supuesto que decíamos por la pregunta, ¿no?, de cómo elegirlo. Yo creo que si son el mínimo, si elevamos el mínimo a 5, podríamos elegir 2 y 3 o 3 y 2, bueno, eso Claro. entonces, por ejemplo, hay muchos departamentos que van a elegir un solo diputado y 2 concejales. Entonces estamos jerarquizando un cargo que antes no lo tenía, porque no sé, vamos a un ejemplo, el municipio de La Caldera departamentalmente elige un solo senador y un solo diputado y 3 concejales como municipio. Si nosotros renovamos especialmente, va a haber solo 2, o sea, va a tener mayor jerarquía ser concejal, y va a ser mucho más difícil serlo, casi como un diputado y un senador, por la cantidad de votos que debiera recolectar ese concejal. Me parece que desde ese lugar sería el cambio, y sobre todo el periodo, que dure 4 años. Exacto. Ahora, vamos al tema de lo que vos considerás. A mí también me parece, yo comparto eso, me parece que debería ser así, la renovación por mitades, como es en la Cámara de Diputados, para que haya una continuidad, digamos, para que no se corte abruptamente, porque supongamos, el Consejo Deliberante de la capital tiene 21 concejales. De los 21 concejales, solo 5, Martín, lograron ser reelectos, y va a haber 16 nuevos vecinos que se van a sumar a la tarea. Y sabemos, porque lamentablemente eso pasó inclusive en el Consejo Deliberante que está terminando ahora, que algunos de sus miembros llegaron al Consejo y recién ahí se enteraron que había una institución llamada Consejo Deliberante, que funcionaba en un lugar que se llama recinto, y que no tenían idea, ¿no?, de cómo era el funcionamiento. Entonces me parece que esto de renovar por mitades es lo más correcto, ¿no? Digamos, lo más práctico y lo que más le puede servir al vecino, en definitiva, porque hay que mirarlo siempre del lado del vecino. Mira, lo que acaba de decir, para esos 16, por supuesto, enhorabuena a los 9. Sí, no, por supuesto. Los 16 que se van seguramente sentirán en este momento que le han truncado un montón de ideas y proyectos que estaban por desarrollarse, o que lo tenían ahí a punto de materializarlo, porque legislar siempre es trabajar para el futuro, y a veces es necesario, ¿no es cierto?, una buena cuota de realidad para poder crear normas hacia el futuro. Pero aún mayor el tema, mira, si en vez de renovarse los 21 cada 2 años, que los 21 duren 4, pero renovamos 10 y 11, van a tener esos concejales, esos candidatos, van a estar acompañando listas de 9 o 10 diputados, porque en Capital tenemos 19, entonces va a haber 9 diputados y 10 concejales, o 10 diputados y 10 concejales. Quiere decir que va a ser casi lo mismo en cuanto a votos, ser concejal o ser diputado. Entonces, sin duda que nosotros estaríamos jerarquizando el Consejo Deliberante de Salta, como dimos recién el ejemplo del caso de La Caldera
en el interior, y hay muchos más ejemplos, Ayogasta, Iruya, no sé, Los Toldos. Es decir, creo que es fundamental, ¿no es cierto?, de que este aumento y la renovación en mitades le da una mayor jerarquía al trabajo Claro. legislativo municipal. Y con el agregado de que ahora estos concejales que fueron electos aquí en toda la provincia, pero hablemos de lo de Capital particularmente, son los últimos que van a tener un mandato de 2 años, porque lo que se elijan a partir del 23, siempre y cuando se apruebe la reforma, como la planteó el gobernador, tendrán un mandato de 4 años y, como decías recién, renovable por mitades. O sea que la elección tanto de los diputados como de los concejales, desde ese punto de vista, va a estar en igualdad de condiciones. Claro, tal cual. Porque hoy hay mucho, y vos lo escuchaste muchas veces, algunos, no, yo no quiero ser concejal porque dentro de 2 años tengo que volver a pelear por mi candidatura, tengo que volver a gastar guita, vos has visto cómo se habla. En cambio ahora ya no, porque eso ya no va a existir. Sí, además eso que va a jerarquizar al consejo, sin duda de que lo que uno tiene que definir es la vocación, porque de nada sirve decir no quiero ser concejal porque dura 2 años, y lo importante es si querés ser o no ser para trabajar por el municipio. O sea, es fundamental, ¿no es cierto?, tener claro el por qué y el para qué, en esto que vos explicabas, porque la verdad que sí, las campañas son carísimas, Exacto. mucho tiempo y mucho esfuerzo, y me parece que es fundamental que uno tenga claro lo que busca y sobre todo tener algunos proyectos en mente, más allá de lo que después vayan surgiendo durante el desarrollo de la gestión legislativa, ¿no? Te cuento una anécdota que le he compartido varias veces con la audiencia, pero esto fue para mí, digamos, yo ahí es como no sé si enamorarme, pero me llevó a prestar muchísima atención a todo lo que es el tema municipal. Allá por el año 1986, 87 creo, se realizó en La Falda el primer Congreso de Concejales Justicialistas de la República Argentina. Qué bien. Presidente del Consejo Deliberante de la capital era nuestro común amigo César el Oveja Álvarez, ¿no? Un gran amigo. Gran amigo, el Oveja. Bueno, y el Oveja, fue, a mí me invitó, yo era el jefe de prensa del Consejo, y me dijo, bueno, vos tenés que venir. Y la verdad que me llevó a ese congreso y para mí fue como abrirme los ojos de lo que es la importancia. Ahí le tomé el peso, la dimensión de lo que son realmente los consejos deliberantes, más aún cuando, acordate, Martín, en la década del 80, en algunos países de Europa, había una corriente que llamaba a justamente jerarquizar, ¿no es cierto?, la tarea de los municipios. Bueno, y a partir de ahí, entonces, bueno, le presté muchísima atención al tema. Y Salta era prácticamente la única provincia que tenía mandatos de concejales por 2 años, ¿no? Y mira, recién ahora se lo va a empezar a ver de reformarlo. Sí. Se dieron muchas cuestiones, ¿no? En estos últimos años se dieron muchas reformas que estaban pendientes, que llevaban décadas Sí. de necesidad de reforma. Recién en el 94 adquieren los municipios la autonomía por Constitución Nacional, que en una corriente constitucionalista empezaron las reformas en las diferentes provincias. En Salta llegó en el 98 con lo que prevé, ¿no es cierto?, la Constitución Nacional reformada del año 94, pero pues, recién hablábamos de la 1349, que era una ley del año 32, que recién pudimos reformarla en el año 2018. Las cartas orgánicas, hasta hace muy poco, de Salta no tenían más de 10 municipios con carta orgánica, una gran movida también al respecto, para que le aclaremos a la audiencia lo que se denominan cartas orgánicas o cartas municipales, son la constitución del municipio, ¿no? Exactamente. Inclusive tenemos municipios con población ya suficiente para poder dictar su propia carta orgánica. Dijimos Quijano, La Merced, hay muchos más que no lo hacen. Entonces, bueno, todo ese retraso institucional, sin duda de que impacta
en los servicios que se le pueda ofrecer al vecino, que no es más y menos que eso. Entonces, creo que es fundamental, ¿no es cierto?, que podamos plasmar la necesidad de la actualización de la reforma constante del derecho municipal. De lo contrario, lo primero, acá, a ver, no es la política, son los vecinos los que necesitan esta reforma. No, claro, exactamente. En lo personal, con tu experiencia, con todo lo viviste en la práctica, con todo, porque reitero, sos un estudioso del tema, particularmente, doctor Martín Ávila, ¿vos eras partidario de la figura del viceintendente? Es una figura que podría ser útil para el caso. Se dan muchas veces, ¿no es cierto?, las peleas de los concejales para tener la presidencia, porque además sos el reemplazante del intendente. Entonces, como hay mayorías que son efímeras, entonces probablemente duran 2-3 meses y después se pelean, entonces uno cambia al presidente. Claro. En ese tipo de situaciones que son reales, que pasan. Sí, claro. Por ahí la figura del viceintendente vendría, ¿no es cierto?, a culminar con eso. Nos pasó, mira, si no mal no recuerdo, en el año 2018-2019, el Consejo Deliberante de Mosconi, que son 9 concejales, funcionaban 5 arriba con un presidente y 4 abajo con el otro presidente. Por supuesto, ambas sesiones eran nulas. En Rosario de Lerma también hace poquito, Martín. Pasa lo mismo, exactamente, que tuvo también mucha prensa al respecto. Pero más allá de eso, creo que esa figura tiene que ver con esto, y también con la posibilidad de presentar fórmulas, ¿no es cierto?, para la candidatura de los intendentes. Nuestro sistema político está acostumbrado a que el vice se presida la legislatura. Nos pasa a nivel nacional con la vicepresidenta, preside el Senado de la Nación. A nivel provincial, el vicegobernador preside el Senado. O sea, digamos, no sería una figura extraña, o sus funciones no serían extrañas a nuestra forma de... Pero bueno, a la fecha no existe, y creo que lo lleva adelante el presidente del Consejo. Por eso es importante que los presidentes del Consejo puedan tener y sostener esas mayorías todo el tiempo, porque bueno, como son pocos, entonces esas mayorías se convierten Claro, son muy volátiles, ¿no? Exacto. Son muy volátiles. Bueno, acá se dio, y seguramente te acordarás, ¿no?, después de tantos años de estar en el Consejo, en prensa, se dio el caso de algunos intendentes que se tenían que ir, por lo que sea, de viaje, por viaje oficial, y cerraban el despacho de la intendencia con llave, todos los cajones. La secretaria tenía orden de no dejar que toquen un papel, digamos. ¿Por qué? Porque el presidente del consejo que los reemplazaba era de otro signo político, ¿no? Claro, sí, pasa seguido con mucho de esas situaciones que son insólitas, porque en realidad lo que hay que hacer es respetar, ¿no es cierto?, la Constitución, la ley. Claro, por supuesto, si está todo escrito. No estoy en contra, ¿no?, a ver, hoy en día con los avances tecnológicos, más allá de que el intendente o el gobernador pueda viajar a alguna otra ciudad o alguna otra provincia, también entiendo de que las firmas digitales pueden suplir. Desde donde esté puede seguir al frente del Ejecutivo. Ahora bien, si la ausencia es real, bueno, sí es necesario. No, claro. La expresión no quede vacante, por supuesto. Ahora, Martín, una pregunta que no es para vos, que sos un estudioso de este tema, pero sí sos un dirigente político. ¿Cómo hacemos para que los vecinos que lleguen a los consejos deliberantes particularmente sepan de qué se trata? Es fundamental la comunicación, ¿no?, de lo que se hace todo el tiempo, pero no solo de la institución, también de los legisladores. Hoy en día hay redes que uno cuando quiere comunicar algo, agarra un celular, se graba, lo envía. Es fundamental eso. Es fundamental, creo que cuanto mayor transparencia hay en las funciones, en los actos de gobierno, en los actos legislativos que se realizan, es mucho más fácil trabajar, contrariamente a lo que algunos piensan. Me parece que es mucho más fácil publicar todo lo que esconderlo. Es decir, cuando la gente sabe de qué se trata, inmediatamente concurre inclusive, no sé, yo veía por ahí las condonaciones que se dan en los consejos deliberantes.
Cuando lo hacen para pocos, obviamente que es difícil saber los requisitos, cómo hacerlo, y contrariamente cuando contamos que eso que es eso lo que se hace, cómo se hace, la gente que se lo merece, por supuesto, lleva sus requisitos, completa su carpeta, sabe de qué se trata y por qué sí o por qué no. Me parece que siempre es fundamental seguir continuando con la actualización constante de las webs, de las páginas oficiales. Hoy los jóvenes tienen mucha facilidad en eso, no el caso de algunos adultos, no digo todos porque hay algunos que lo manejan bastante bien, Sí. pero tenemos que tener la capacidad de poder llegar a todos. Salta es una ciudad muy grande, hemos pasado los 600.000 habitantes, entonces aquella ciudad de Salta de los años 60, 70 ya no existe más. Es una ciudad enorme, altísima, larguísima. Díganme ustedes qué tiempo demoran para ir del Quirquincho hasta el aeropuerto. Entonces tenemos que pensar en grande porque tenemos una ciudad grande. En esto yo quiero poner en valor la decisión política, ¿no?, que se tomó en su momento en el Consejo Deliberante de acá de la capital. Por ejemplo, durante la gestión del actual ministro de Gobierno de la provincia, el ingeniero Villada, que fue presidente del Consejo Deliberante, y tuvo continuidad luego, ¿no?, con Darío Madile y demás, y la tarea de la gente del departamento de prensa, de facilitarle al vecino la posibilidad de seguir sin filtro, no a través de un medio de comunicación, sino directamente en el canal de, supongamos, el Consejo Deliberante, seguir la sesión sin ningún tipo de interrupciones. Creo que ese es un gran aporte en la democratización de lo que es la información primero, pero también donde el vecino tenga la posibilidad de saber qué es lo que están tratando cada uno de las sesiones, ¿no? Lo mismo pasa en diputados y en senadores. Sí, es fundamental. De hecho, lo he utilizado en varias ocasiones que quería informarnos sobre algún tema particular o alguna función en particular. Es fundamental eso. Enhorabuena que se continúe con esa línea y, por supuesto, que se siga actualizando y que sea cada vez más fácil acceder, porque es la mejor forma de trabajar. Yo estoy convencido de eso, estoy convencido de la transparencia, estoy convencido de que la información pública esté a mano de quienes lo necesitan. Es que es mucho más fácil para todos, para el funcionario, para el vecino, por supuesto para la prensa y para todos los actores que estén interesados. No, claro, hablamos del vecino particularmente, ¿no? Es fundamental que el vecino también se interese. Bueno, para eso hace falta toda una tarea. Martín, la última, y es una valoración política. Hablaba el otro día con el ministro político, el ministro Villada, acá en 7pm, bueno, y ratificaba algo que ya había adelantado en una columna política de 2 o 3 fines de semana atrás, la idea del gobernador Gustavo Sáenz, en términos políticos, de crear en Salta un movimiento provincial al estilo de lo que es el movimiento popular neuquino, ¿no?, donde se prioricen las necesidades de la provincia por sobre la grieta, por sobre todo. Bueno, y vos pertenecés a uno de los partidos políticos que, en principio, digo y te consulto, formaría parte de este movimiento. ¿Es así, Martín? Y nosotros creemos que es fundamental que podamos, cuando tratamos de nuestra provincia, tenemos que dejar de lado, ¿no es cierto?, algunas cuestiones de debates nacionales que, por supuesto, cada uno tendrá su posición, lógico, su fundamento, que son todas absolutamente respetables, pero creo que tenemos que tener la capacidad de priorizar Salta sobre el resto, ¿no es cierto?, de algunas diferencias que pueda surgir. En ese sentido me parece lógico, ¿no es cierto?, esta propuesta, porque tiene que ver con eso, con poder dejar de lado algunas cuestiones netamente de corte nacional para ser una provincia que tenga en los legisladores, tanto nacionales como, por supuesto, y sobre todo nuestro gobernador, tenga la necesidad de estar todo el tiempo gestionando y sea fácil para él gestionar, es decir, que no encuentre trabas en su propia provincia, mucho menos desde la política, para traer obras y todas las necesidades que tenga nuestra provincia. Así que
de ese punto de vista me parece lógico y razonable la propuesta. De sumarse, de acompañarla. La última, ¿cómo termina Memoria y Movilización como partido político en un rapidísimo balance, si querés, de lo que fue este año? Sí, creo que es un balance positivo, pese, ¿no es cierto?, a los tiempos que hemos vivido. Nosotros a nivel provincial integramos el Frente Gana Salta. En ese momento no pudimos hacer un gran acuerdo con todos los demás sectores del peronismo. Hicimos un frente donde logramos, ¿no es cierto?, obtener una banca en diputados en la capital con mi querido amigo David Leiva. Con David Leiva. En La Poma, el senador Dani Nolasco también, algunas otras bancas de concejales que logramos obtener a nivel nacional. Logramos por fin esa unidad, ¿no es cierto?, con el resto de los otros partidos, frentes peronistas, donde, bueno, se dio finalmente la candidatura de tanto de Emiliano como de Pamela, quienes fueron electos, quienes lograron la primera ubicación a nivel nacional, donde nosotros participamos activamente de esa campaña junto con el PJ, bueno, con el resto de los partidos a nivel nacional, que éramos 13, así que creo que hemos tratado de aportar lo mejor que teníamos, y por suerte, bueno, los resultados son positivos, son muchos los legisladores que fueron electos, y obviamente lo primero que le pedimos a cada uno de ellos es eso, ¿no?, de que trabajen para Salta, que es lo más importante para todos nosotros, y por supuesto, obviamente que queremos un proyecto de país. Salta no puede estar extraño o aislado de la nación, pero sí queremos que prioricen, ¿no es cierto?, los intereses de los salteños. Martín, ha sido un gusto charlar con vos. Para mí también, Daniel, como siempre, así que siempre a tu disposición. Por supuesto, ya volveremos a charlar, seguramente ya será el próximo año, para hacer más que nada bueno, en base a esto que hablábamos, ¿no?, si se constituirá finalmente este nuevo movimiento político a nivel provincial y cómo se empezará a mover, porque se modifica sustancialmente, digo yo, el tablero político de Salta. Así que bueno, veremos cómo se empiezan a reacomodar las piezas, como se dice, y cuál va a ser el rol que van a jugar tu partido y vos particularmente, Martín. Así que te reitero mi agradecimiento, un gustazo. No, te agradezco yo, obviamente, serán producto de muchas charlas y reuniones, pero bueno, me parece buena la idea. Te agradezco la invitación, siempre a disposición, bueno, y agradecerte a vos, a la producción y a toda tu audiencia, ¿no? Te mando un abrazo, que estés bien.